¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Qué gusto. La clase pasada hablamos sobre lo que era Reino Animalia, parte uno. Recuerden que hemos hablado sobre los animales, que son animales que son seres vivos que tienen muchas características. Multicelulares, macroscópicos, tipo de célula eucariota, reserva energética glucógeno, nutrición heterótrofa del tipo holozoica, reproducción asexual, sexual o metagénesis. Metagénesis es sinónimo de alternancia de generaciones. Cuando el animalito tiene reproducción asexual y sexual de manera alterna. ¿Cuál es la clasificación tradicional de los animales? Hablamos sobre los invertebrados y sobre los vertebrados. Por acá puedes apreciar los diferentes grupos de invertebrados que lo vimos la clase pasada. ¿Te acuerdas? Los poríferos, los nidarios, los gusanos planos que son los platelmintos, los gusanos redondos llamados nemátodos, los moluscos, los gusanos redondos de cuerpo segmentado que son los anélidos, los invertebrados más numerosos, artrópodos y los equinodermos. Recuerda para que puedas responder a unas preguntitas que va a venir, por ejemplo, en tus exámenes parciales. ¿Qué invertebrado tiene buche y molleja? La lombriz de tierra. ¿Qué invertebrado tiene una lengua dura llamado el rádula en su boca? El caracol. ¿Qué invertebrado tiene rodeando a su boca un aparato masticador conocido como la linterna de Aristóteles? Ese es el erizo de mar. Erizo de mar. ¿Está bien? ¿Qué más? Acuérdate que si yo digo porífero, esponja, nidario o celenterio, que es lo mismo, la malagua, anémonas, sidras, platelmintos, tenias, planarias, nemátodes, la lombriz intestinal, el oxiuro, anélidos, lombriz de tierra, sanguijuela, artrópodos, que son los invertebrados más numerosos porque incluye a los insectos, ejemplo, la mosca, a los crustáceos, ahí tienes al camarón, y a los arácnidos, arañas, alacranes, ácaros, moluscos, caracol, choropulpo, equinodermos, que tienen una simetría pentarradiada, una simetría pentarradiada. Ahí tienes como ejemplo a la estrella de mar, al erizo de mar. Recuerda que el erizo de mar presenta en su boca un aparato masticador llamada la linterna de Aristóteles. Llamada linterna de Aristóteles. Esa es la clasificación tradicional, invertebrados, vertebrados. Ahora, hay una clasificación actual. Los invertebrados, que ya lo hemos estudiado la semana pasada.
tendríamos a los invertebrados, a los hemicordados, que en el esquema no se va a apreciar. ¿De acuerdo? No hay hemicordados, pero tenemos que hacerlo. Y a los cordados. Y a los cordados. Repito, invertebrados, hemicordados y los cordados. Y los cordados. Los cordados a su vez pueden ser cordados inferiores, cordados superiores. Cuando yo digo cordados inferiores, me refiero a esos dos grupos de animales. Los urocordados y los cefalocordados. Urocordados, cefalocordados. Esos son los cordados inferiores. Luego vienen los cordados superiores. Cuando yo diga cordados superiores, pues me refiero a los vertebrados. ¿De acuerdo? Es sinónimo. Los vertebrados. Ahí tenemos, por ejemplo, a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a nosotros los mamíferos. ¿De acuerdo? Y a nosotros los mamíferos. Características de cada grupo de vertebrados. Luego te hablan sobre cada uno de ellos, los peces. El tiburón es un pez. Los anfibios. Sí, ejemplos de anfibios. Los reptiles. Las aves. Y nosotros los mamíferos. ¿De acuerdo? Y nosotros los mamíferos. ¿Está bien? A ver. Por acá. Vamos a colocar taxonomía. Tú sabes que taxonomía significa clasificación. Entonces recuerda que hay una clasificación tradicional y hay una clasificación actual. ¿Cuál es la tradicional? Invertebrados y los vertebrados. ¿Cuál es la clasificación actual? Invertebrados, hemicordados y los cordados. Hablemos sobre los hemicordados. Son animales
de vida acuática. Son animales de vida acuática. Son animales pequeños. Su longitud no pasa de los 30 centímetros. Son animales que tienen forma de gusano. Al decir gusano, cuidado con decir es un invertebrado. Ya no es invertebrado, es un hemicordado. Si yo te dibujo a este animalito, pues su cuerpo se divide en 3 regiones. Un lóbulo preoral, número 1. Lóbulo preoral, también llamado probóscide. Probóscide significa trompa. Número 2. Un collar. Y número 3, ¿de acuerdo? Un tronco. En la parte anterior del collar se localiza la boca de este animal. En la parte inferior del tronco se encuentra el ano. Además, interiormente, este hemicordado posee una estructura alargada. Dura, que sirve de, vamos a llamarlo así, una especie de columna vertebral, pero recontra primitiva para este animal. Y se le conoce con el nombre del estomocordio. Aparte, este animalito tiene un sistema nervioso central, primitivo, llamado el tubo neural. Y como es de vida acuática, presenta, esas rayitas me representan las hendiduras branquiales faríngeas. Con eso respira. Entonces, estos animalitos poseen características. Una columna vertebral primitiva llamada el estomocordio. Un sistema nervioso central primitivo llamado el tubo neural. Y además respiran por hendiduras branquiales faríngeas. Hendiduras branquiales faríngeas. ¿Está bien? Ahora, un ejemplo de hemicordado se le conoce con el nombre del balanogloso, también llamado el gusano bellota. Gusano bellota. Sí tiene varios nombres. ¿De acuerdo? Gusano enterrador también lo pueden llamar así. Y ahí tienes a los hemicordados.
Ahora vienen los cordados. Ahora viene el grupo de los cordados. Hay dos grupos de cordados. Los cordados inferiores y los cordados superiores. Los cordados inferiores son de vida acuática. También son pequeños en cuanto al tamaño. Tú los miras y fácil los confundes con los invertebrados, pero no son invertebrados, son cordados inferiores. ¿Qué características poseen estos cordados inferiores? En vez de estomocordio, posee otro tipo de columna vertebral un poquito más evolucionado, llamado el notocordio. Sigue siendo una columna vertebral primitiva. Presenta un tubo neural. Recuerda que es el homólogo a nuestro sistema nervioso central. Como viven en el agua, pues también tienen hendiduras branquiales faringias. Hay dos grupos de cordados inferiores. Uno son los urocordados y el otro son los cefalocordados. A los urocordados llámale también tunicados. Si yo te dibujo un urocordado, es de color vistoso, presenta aberturas conocido como el sifón, un sifón oral que actúa como boca, un sifón aboral que actúa como ano. Es de color vistoso, son pequeños, ¿sí? Máximo 18 centímetros. Presentan una cubierta, llámale túnica, de ahí el nombre del grupo, tunicados, que está hecho en base a un ejemplo de polisacárido, conocida como la celulosa. Celulosa, ¿sí? Tienen forma de saco, de barril. Tú lo miras, los confundes con los poríferos, con las esponjas, pero no lo son. Un ejemplo de urocordado se llama la asidia. Por ahí le dicen vejiga de mar o también le llaman el chorro marino. Chorro marino. ¿Quieres ver urocordado? Acá está, mira, ve. La segunda figura. Hay varios, ¿no? Son coloniales. Se agrupan formando colonias. Te dije que son de colores vistosos. Te dije que son pequeños, los más grandes 18 centímetros. ¿Está bien? El otro grupo de
Cordados inferiores. El otro grupo de cordados inferiores son los cefalocordados. Cefalocordados. También son pequeños, también son de vida acuática. En el norte del Perú se les consume, son comestibles, tienen la forma del cuerpo de un pez, más o menos así. En su boca tiene muchas prolongaciones, conocido como los cirros, que sirven para capturar su comida. Su cuerpo se divide en paquetes musculares. A cada paquete se le llama el miótomo. Presenta una cola. Y el ejemplo de cefalocordado que estás observando se llama el anfioxo. Se le conoce con el nombre del anfioxo. Si quieres verlo, ahí está. Los tres son anfioxos, sino que se ven en diferentes partes, pero es el mismo animal. La primera es la morfología externa. Y lo de abajo es ya la parte interna de este mismo animal. Y con eso hemos terminado los cordados inferiores. Ahora vienen los cordados superiores. A los cordados inferiores también se les llaman acraneados, porque no tienen huesos del cráneo. A los cordados superiores, llámale craneados. O si deseas, dile vertebrados. Por acá. ¿Qué ponemos? Vamos a poner los cordados superiores, también llamados craneados. Tú lo conoces como los vertebrados. ¿Qué características presentan los vertebrados? En vez de estomocordio o notocordio, ya tienen una verdadera columna vertebral. En vez del tubo neural, poseen un verdadero sistema nervioso central. Algunos vertebrados respiran por branquias. Otros respiramos por pulmones. En cuanto al sistema digestivo de los vertebrados, todos tienen sistema digestivo completo por la presencia de boca y de ano.
Con relación al sistema circulatorio de los vertebrados, presentan un sistema circulatorio cerrado, porque en ellos la sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Todos los vertebrados tienen reproducción sexual, siendo animales dioicos. ¿Qué significa? Hay machos y hay hembras. Y entre ellos se presentan un dimorfismo sexual. ¿Qué significa? Los machos se diferencian de las hembras. Los machos se diferencian de las hembras. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Podríamos hablar sobre la taxonomía, clasificación de los vertebrados. Y mencionas dos grupos, los agnatos y los natostomatos. ¿Qué son los agnatos? Son vertebrados que no tienen mandíbula. Por ello que a los agnatos también se les conocen como los amandibulados. Carecen de mandíbula. Ejemplo de agnato. Tienes a la lamprea, que si te lo dibujo es de vida acuática, cuerpo alargado, la boca siempre está abierta con dientes filudos y cortantes. Compara esta lamprea y dime dónde está su mandíbula. Pues te vas a dar cuenta que no tiene mandíbula. Ejemplo clásico de agnato. Segundo grupo de vertebrados, los natostomatos. Estos vertebrados que poseen mandíbula, presentan mandíbula. ¿Qué grupos de natostomatos tenemos? A los peces, vamos a enumerar. A los anfibios, a los reptiles, a las aves y a nosotros los mamíferos. Por acá. Vamos a dibujar las fosas nasales de un ser humano. Abajo está la boca. Todo esto es la faringe. La fosa nasales se comunica con la faringe por intermedio de este orificio conocido como las coanas. Los anfibios, los reptiles, aves y mamíferos son animales coanados. ¿Por la presencia de qué? Por la presencia de coanas, orificios que comunican fosas nasales con faringe.
Fosas nasales con faringe. Solamente los peces, ayúdate con los números, no tienen coana. Son animales acoanados. Cuidado con tu práctica, con tus exámenes. En cambio, de las 2 hasta las 5 son animales que poseen coanas. Son orificios que comunican fosas nasales con la faringe. De la número 2 a la 5, llámales a todos ellos tetrápodos por la presencia de 4 extremidades, los peces y los tetrápodos. A la número 1 y a la número 2, o sea, a los peces y a los anfibios, llámales animales anamniotas. El prefijo an significa ausencia. Son aquellos animales que no poseen amnios. ¿Qué es el amnios? Es una envoltura. Es una envoltura embrionaria. Es una envoltura que protege al embrión de estos animales. En cambio, a partir del número 3 hasta el 5, reptiles, aves y mamíferos se les conocen como los animales amniotas. Significa que poseen amnios, envoltura que protege al embrión, que protege al feto. ¿Qué más? 1, 2 y 3. Peces, anfibios y reptiles, llámales animales poiquilotermos. Significa animales de sangre fría. O si deseas di, son animales cuya temperatura corporal varía. Puede bajar, puede subir. En cambio, aves, que es número 4, y mamíferos, número 5, son animales homeotermos, de sangre caliente. O si deseas di, animales cuya temperatura corporal es constante. Es constante. ¿De acuerdo? Se mantiene constante. Aves y nosotros los mamíferos. Y nosotros los mamíferos. Hablemos sobre los primer grupo de vertebrados, los peces. Conversemos sobre los peces. Son animales cuyas extremidades se han transformado en aletas. Son animales en cuya piel hay presencia de escamas. Son animales que si viven en el agua, pues todos ellos tienen respiración branquial. La circulación de estos animales
es simple y además completa. ¿Por qué simple? La sangre pasa una sola vez por el corazón. ¿Por qué completa? No se mezcla la sangre pura con la impura. Su corazón de los peces se divide en dos cavidades, una aurícula y una ventrícula. Sus glóbulos rojos poseen núcleo, son nucleados. ¿Qué tipo de riñón tienen los peces? Un riñón primitivo, conocido como el mesonefro. ¿Qué liberan los peces por la orina como sustancia de desecho? Me parece que es una pregunta que lo vas a ver el día de mañana. Se le conoce como el amoníaco. Ahí está su fórmula, NH3, el amoníaco. Los peces presentan 10 pares de nervios craneales. Acuérdate que los humanos tenemos 12 pares, los peces solo 10. En cuanto al sensorial, podríamos hablar sobre la línea lateral, podríamos hablar sobre la vejiga natatoria, podríamos hablar sobre las ampollas de Lorenzini. Ahorita te explico. En cuanto a la taxonomía, a la clasificación de los peces, pues mencionas dos grupos de peces. ¿Cuáles son? Tienes a los condricties, que son peces cartilaginosos, su esqueleto es puro cartílago, tiburón, toyo y raya. En el caso del tiburón, sí, en su hocico hay unas estructuras sensoriales que actúan como radar para poder detectar a su presa, que actúa como un galvano receptor. Esa estructura sensorial se le llama la ampolla de Lorenzini. Ampolla de Lorenzini. Es estructura sensorial de los tiburones. Es un galvano receptor. El otro grupo de peces son los osteícties. Son los peces óseos. Son los más conocidos por nosotros. En estos peces su esqueleto es puro hueso y abundan las espinas, que si lo comparas con los humanos, son nuestras costillas. Son nuestras costillas. ¿Está bien? Dibujemos una lorna. Sus branquias están protegidas por el opérculo. Ahí están sus ojos. En la parte superior tiene un órgano llamada la vejiga natatoria, responsable para que el pez pueda flotar, que no se hunda. En la parte media de su cuerpo hay una estructura sensorial
conocida como la línea lateral. La línea lateral. Función responsable de que el pez tenga equilibrio. En el encéfalo del pez, ¿en qué porción? En el bulbo raquídeo del pez. Dentro de ese bulbo raquídeo, lo amplifico, hay una neurona especial llamada la célula de Mautner. Es una neurona especial localizada en el bulbo raquídeo del pez. ¿Para qué sirve esta célula de Mautner? Interviene en el reflejo de huida. Gracias a esta neurona, apenas el pez detecta peligro, se da la vuelta y huye de manera rápida. ¿De acuerdo? Bien. Eso es en cuanto a los peces. Ahora vienen los anfibios. Vienen los anfibios. ¿Qué podríamos hablar con respecto a los anfibios? Que tienen una piel desnuda y húmeda. Otra característica, realizan metamorfosis. Acuérdate los estadios de un anfibio. Huevo, larva y adulto. A la larva también le llaman renacuajo. Y adulto. ¿Qué más podríamos decir? Cuando son renacuajos tienen respiración branquial, porque viven en el agua. Pero cuando son adultos tienen dos tipos de respiración en simultáneo. O bien respiración cutánea, o bien respiración pulmonar. ¿De acuerdo? O sea, a la vez. O sea, respiran por la piel y por los pulmones. Y más respiran por la piel que por los pulmones. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos decir con respecto a los anfibios? Circulación doble e incompleta. ¿Por qué doble? La sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Por qué incompleta? Se mezcla la sangre pura con la impura. Su corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y una ventrícula. Sus glóbulos rojos poseen núcleo. Son nucleados. ¿Qué tipo de riñón tienen? Igual que los peces. Mesonefro, riñones poco evolucionados.
que liberan por la orina como sustancia de desecho, igual que nosotros los mamíferos. Urea presenta 10 pares de nervios craneales. Solamente hay 2 grupos de vertebrados con 10 pares de nervios craneales, los peces y los anfibios. Peces y anfibios, 10 pares de nervios craneales. ¿Qué más? Taxonomía, clasificación. Mencionas 3 grupos de anfibios. Los anuros. Este grupo es conocido por los ejemplos sapo y rana. Luego vienen los urodelos. Ahí tienes a la salamandra. Ahí tienes al tritón. Y finalmente vienen los ápodos, aquellos anfibios que carecen de extremidades. Ejemplo, Cecilia. Tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer. Ahí tienes una rana, abajo una salamandra, al costado tienes a Cecilia. Y el de arriba no vas a pensar pues, que es un anfibio que vive, que tiene esta forma. Se le puede considerar como un anfibio fósil, que de hecho ya no existe. Ya no existe. ¿Está bien? Eso es en cuanto a los anfibios. Ahora vienen los reptiles. Reptiles. ¿Qué podríamos decir sobre los reptiles? Que poseen una piel seca con escamas. Son animales que reptan. Sus extremidades son tan cortas o simplemente no lo tienen que arrastran el abdomen al suelo. Estos reptiles, por más que vivan en el agua, les guste el agua como el cocodrilo, las tortugas acuáticas tienen respiración pulmonar. El sistema o la circulación de los reptiles, igual que los anfibios, doble E, incompleta. Corazón. La mayoría de los reptiles tienen corazón, igual que los anfibios, con 3 cavidades. ¿De acuerdo? Con 3 cavidades, que son 2 aurículas y una ventrícula. 2 aurículas y una ventrícula. Glóbulos rojos nucleados. ¿Sí? Riñón. Ya tienen riñones evolucionados igual que los humanos. Se llama el metanéfro. ¿Qué liberan los reptiles por la orina como sustancia de desecho? Ácido úrico. Ácido úrico. Las serpientes, ¿no? Que son ejemplos de reptiles, serpientes presentan en su cabeza 2 estructuras sensoriales. Una se llama
¿De acuerdo? Una de ellas se llama la foseta facial y la otra que tiene la forma de la letra T echada se le conoce como la ampolla, ¿no? O como el órgano, no ampolla, disculpa, el órgano de Jacobson. Ambas son estructuras sensoriales, ¿de acuerdo? Para poder captar su presa, para poder percibir mejor los olores. En cuanto a la taxonomía, a la clasificación de los reptiles, ¿qué grupos mencionamos? Los más antiguos, llamados los rinchocéfalos. Tan antiguos son que cariñosamente se le conocen como los fósiles vivientes. Ejemplo, tuatara. Luego vienen los saurios. Vulgarmente le decimos lagarto. Tienes como ejemplo a la lagartija, a la iguana, al camaleón. Tienes como ejemplo al dragón volador, al dragón de Komodo, etcétera, etcétera. Otro grupo de reptiles se llama el crocodilia, así se le llama. También llamado hidrosaurios, les gusta el agua. Hidrosaurios. Ejemplo, cocodrilo, caimán, yacaré, alligator, gavial, gavial. Luego vienen los ofidios. Cuando digo ofidios, ahí están las serpientes, que pueden ser constrictoras. Como no tienen veneno, matan asfixiando a sus víctimas. Ejemplo, la anaconda. O pueden ser venenosas. La cobra, serpiente coral, serpiente marina. Último grupo de reptiles son los quelonios, también llamado testudinatos. Ahí tienes como ejemplo a las tortugas. Ya, a las tortugas. El día de mañana vamos a hablar sobre las aves y sobre los mamíferos. ¿Ok? Se cuidan, chicos. Gracias.